Hola amigos, ¿qué tal están? Saludos como siempre. Ya anteriormente he grabado dos vídeos sobre diferenciales para que conozcamos bien la función de los diferenciales. También vemos cómo está compuesto interiormente, los elementos que lo componen y su funcionamiento. En estos dos vídeos creo que queda claro creo lo que es el funcionamiento de los diferenciales. Pero siempre genera algunas dudas. Un compañero me escribió diciendo cómo podía encontrar dónde estaba el neutro en un diferencial de cuatro polos, o sea, un diferencial trifásico que se le había borrado el esquema. ¿Cómo encontrar el neutro? Igualmente me escribió un señor de una forma poco correcta, diciéndome que era un disparate cómo conectar un puente en un diferencial. Algo que realicé en un vídeo de un cuadro trifásico sin neutro, diciéndome que había que estudiar más y que así ocurren los accidentes que ocurren. Le envié un documento de Schneider Electric y de esta forma este señor me dijo que ya hablaría con Schneider Electric. Ayer me escribió un compañero diciéndome que a ver si podía realizar una instalación con un diferencial trifásico con dos fases y neutro. Como veis, cuando tenemos fase y neutro, o tenemos tres fases y neutro, la instalación es muy fácil. Pero cuando hay algunas variantes, como falta de neutro o una fase menos, tenemos dificultades y dudas. Con este vídeo quiero quiero que veáis todas las formas posibles de conectar el diferencial y además al final vamos a realizar la medición de la resistencia de disparo, lo cual nos va a ayudar a encontrar el neutro en un diferencial de cuatro polos. Vamos a ver de nuevo los interruptores o disyuntores diferenciales. ¿Qué es un disyuntor diferencial? Pues un disyuntor diferencial es un aparato, un dispositivo que se dispara cuando hay un defecto de corriente a tierra, o sea, cuando hay una fuga a tierra. Este dispositivo, diríamos, es inteligente y la misma corriente que entra por una bobina tiene que salir por la otra. Si hay una desviación a tierra, hay una pérdida de corriente, por lo cual la corriente que retrocede es distinta. Con lo cual, aquí que hay un equilibrio en los campos magnéticos, pues este equilibrio se desvía, se crea una corriente en esta pequeña bobina que es la que alimenta el electroimán y hace que se dispare y se abran los contactos. Además tiene un botón de prueba que está conectado en este caso al neutro y a través de la resistencia se conecta a la fase. Diríamos que hace como un cortocircuito entre fase y neutro, pero a través de la resistencia. Esta corriente crea una variación en el electroimán y hace que se dispare y se abren los contactos. Aquí vemos normalmente los
tipos de diferenciales más usuales, que es el monofásico y el trifásico. Veis aquí el interruptor, la resistencia y la bobina que dispara el electroimán. Y aquí igualmente. Vemos a continuación formas de conexión del modelo monofásico. Se puede conectar con neutro y fase, que es lo más común, pero también en zonas o países donde tienen 2 fases o 3 fases, normalmente de 220 voltios, pues se puede alimentar con una fase y con otra fase. Y funciona perfectamente igual. Aquí tenemos las dos formas de conectar un diferencial bipolar o monofásico. Neutro con fase y fase con fase. Aunque aquí realmente la red tiene fase y neutro y este igualmente está conectado fase con neutro. Botón de prueba. Botón de prueba. Funcionan bien. Derivación a tierra a través de una resistencia de 5100 ohmios. Habéis visto cómo funcionan perfectamente. Vemos a continuación las formas de conexión del modelo trifásico. Podemos alimentar un modelo trifásico, un diferencial, interruptor o disyuntor diferencial, podemos alimentarlos con neutro y fase y utilizarlo como si fuera un diferencial de 2 polos o monofásico. O sea que podemos utilizar un diferencial trifásico para 2 fases o para fase y neutro. Neutro y fase, fase y fase. Funcionan perfectamente. O sea que si alguien necesita un diferencial bipolar y tiene uno tetrapolar de 4 polos, puede usarlo perfectamente. Aquí tenemos otra forma de conexión en aquellas zonas donde se puede trabajar con 2 fases y neutro. En algunos países se trabaja, por ejemplo, alumbrado a 110 y lo que es electrodomésticos a 220. Entonces la instalación lleva un neutro y lleva 2 fases. Y aquí tenemos la conexión normal de un diferencial trifásico con neutro, que son las 3 fases y el neutro. Aquí vemos cómo podemos utilizar un diferencial trifásico o de 4 polos como si fuera monofásico. Botón de prueba. Botón de prueba. Contacto a tierra. Y aquí, ¿por qué no se dispara? Porque es un diferencial de 300 miliamperios de sensibilidad y la resistencia solamente deja pasar 45 miliamperios, que supera los 30 miliamperios de este diferencial. Entonces, hacemos un puente que no pase por la resistencia y efectivamente habéis visto
cómo se dispara. Otra forma de conectar un diferencial trifásico o de 4 polos sería neutro, fase y fase. Neutro azul, fase negro y fase marrón. Funciona perfectamente y en esta ocasión no lo vamos a poner a prueba, puesto que lo habéis visto anteriormente cómo funciona con una fase y el neutro. Funciona perfectamente igual. Y la conexión más normal en un diferencial trifásico o de 4 polos, que es neutro y 3 fases: azul, negro, marrón y gris. El funcionamiento igualmente tal como lo hemos visto con fase y neutro. A continuación vamos a ver las formas de conexión del modelo diferencial trifásico sin neutro. Aquí vemos un modelo poco común donde la resistencia de disparo, el circuito de disparo, no va conectado al neutro. Va conectado a una fase y aquí a otra fase. Por consiguiente, no es necesario colocar cable neutro si no hay, ni tampoco es necesario colocar ningún tipo de puente. Aquí vemos la página de Schneider Electric a la que hice referencia al principio, donde viene cómo puentear los diferenciales trifásicos sin neutro. Aquí tenemos la página, conexión en 3 fases sin neutro. Si la entrada de alimentación es por la parte inferior, aunque normalmente siempre se aconseja por la parte superior, pues el puente iría desde el número 2 al N, imaginando que la resistencia y el circuito de disparo está conectado entre la N y el 1. Entonces hacemos un puente desde el número 2 a la N. Y si alimentamos por la parte superior, que es lo más normal, pues debemos hacer un puente entre el 4 y la N. Particularmente yo pienso que si se hace el puente por la parte superior tampoco tiene ningún problema, pero aquí Schneider ha puesto los puentes por la parte inferior. ¿Veis qué fácil hacer un puente desde una fase, la fase distinta del circuito de disparo, hacia el neutro? O sea, desde la borna 4 hacia el neutro. Aquí lo vemos, desde la borna 4 hacia el neutro. Veis cómo el circuito se cierra. Desde la fase número 2 hacia la resistencia se cierra el interruptor, vuelve por el cable del neutro hacia el número 4, que es la otra fase, con lo cual quedaría alimentada la resistencia y el interruptor que forman el circuito del test de disparo. Aquí vemos otra forma distinta, aunque también es poco habitual, puesto que es para casos donde un diferencial, vamos a fijarnos aquí por la alimentación por la parte
superior, donde la alimentación sería 380 voltios o 400 voltios. Y si hacemos un puente directamente con el neutro, pues quemaríamos la resistencia interior del test de prueba. Entonces hay que colocar una resistencia en serie. Digo que es poco común porque normalmente los circuitos de 380 voltios o 400 voltios siempre puede haber alguna excepción, pero casi siempre vienen unidos al neutro, o sea, vienen las tres fases y neutro. Pero en el caso que no tengan el neutro, si hacemos el puente directamente, el diferencial, la resistencia del test de prueba del diferencial se va a quemar. Entonces se coloca una resistencia haciendo puente, y esta resistencia iría conectada en serie con la otra resistencia, con lo cual no se quemaría. Se acciona el botón de test de prueba y se dispararía el diferencial. Aquí vemos la resistencia. Aquí se ven algunos valores, aunque un poco borroso, pero viene la intensidad nominal, o sea, la sensibilidad del diferencial de 30 miliamperios, resistencia de 2200 ohmios, de 100 miliamperios, 620 ohmios, 300 miliamperios, 220 ohmios, y aquí pone 300 miliamperios también. Suponemos que será de tipo A, puesto que este símbolo no se ve muy claro. Igualmente 620 ohmios. Ya digo que este caso es poco frecuente, pero es importante también tenerlo en cuenta. Aquí tenemos casualmente un diferencial donde la bobina de disparo está conectada en dos fases. En este caso, cable marrón y cable negro. Entonces no necesita neutro. No es necesario el neutro ni ningún tipo de fuente para que pueda funcionar. Aquí vemos un diferencial donde la bobina de disparo va conectada al neutro, pero solamente tiene tres fases. Entonces la bobina de disparo no se activa. Pero en contra de lo que piensan algunos profesionales o aficionados, el hecho de que no funcione una bobina de disparo no quiere decir que el diferencial esté estropeado. Ahora lo veis. Entonces, en este caso necesitamos un puente que puede ser por la parte superior, aunque si respetamos el esquema de Schneider, se hace el puente por la parte inferior. Esta fase con el neutro, pues podemos hacer el puente con cualquiera de las otras dos. En este caso aquí no tengo red trifásica, pero conecto el puente a la otra fase. Y ahora sí que funciona el botón de disparo. Y este sería el último caso, poco frecuente, puesto que normalmente cuando vienen tres fases a 380 o 400 voltios suele venir acompañado por el neutro. Pero en el caso de que no viniera acompañado por el neutro, se puede activar el test de disparo, aunque digo bobina de disparo, pero es test de disparo, puesto que la bobina de disparo también se activa al haber una derivación,
Pues para activar el test de disparo se colocaría una resistencia adecuada a la sensibilidad del diferencial. Debemos tener en cuenta un detalle bastante importante. Hasta ahora hemos estado viendo los esquemas de los diferenciales con el neutro en el lado izquierdo, donde la resistencia del circuito de test de prueba va conectada entre el neutro y el número 2. Pero hay fabricantes donde ponen el neutro en el lado derecho. En este caso, como veis, el de 4 polos, el diferencial de 4 polos, la resistencia de disparo está conectada entre el neutro, que ahora está en el lado derecho, y el número 6. Por consiguiente, para hacer un puente tendríamos que hacerlo. Igualmente coinciden los números, por ejemplo, desde el 4 hasta el neutro, pero en vez de hacerlo hacia el lado izquierdo, hacerlo hacia el lado derecho. Igualmente, el puente para el neutro no es necesario exclusivamente hacerlo desde el número 4, sino que también lo podemos hacer en este caso desde el número 2. Y en el esquema anterior, en vez de hacerlo desde el número 4, también lo podemos hacer desde el número 6. Aquí vemos un fabricante donde el neutro del diferencial está colocado en el lado derecho. Por consiguiente, la bobina, la resistencia de disparo está entre el neutro y el número 6. Y aquí, en este esquema, ponen el puente por la parte superior, entre el número 3 y la N. Aquí vemos un esquema muy claro donde vemos cómo podemos medir la resistencia del circuito de disparo. Hay que medir entre las bornas a las cuales está unida precisamente la resistencia del circuito de disparo. En este caso, en el neutro y la borna número 2. Medimos, debe darnos un valor. Si no da valor ninguno, puede que el interruptor, o sea, el pulsador, esté defectuoso, o quizás la resistencia esté defectuosa o quemada. Y, por consiguiente, al probar el test, al dar al test de disparo, no funcionará. Y a continuación vamos a realizar las medidas de la resistencia de test de prueba. Debemos pulsar o subir de escala si no nos da valor. 3600 ohmios aproximadamente. Quiere decir que el circuito de test de disparo está perfecto, que funciona el botón de disparo. En este diferencial tenemos neutro y fase. Aquí está la bobina, pulsamos
Hay veces que hay que apretar bien. Ahí tenemos 380 ohmios. Debería salir en la otra escala. Ahí está. 354. Suelto el botón, se viene a 0 y el botón se activa. Quiere decir que está en buen estado. Podemos averiguar también si el neutro está borrado y no sabemos cuál es el neutro, pues lógicamente aquí no nos da señal. Siempre el neutro está en un extremo. Como aquí no nos da señal y aquí sí nos da señal, quiere decir que el neutro es esta borna del lado izquierdo. Espero, amigos, que este vídeo, que para mí ha sido bastante laborioso, os haya ayudado a tener una idea bastante clara de lo que es la conexión de los diferenciales. Como siempre, agradecer vuestra atención.